esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que se manifieste a Israel. Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre el que veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Desde el Sagrado Bautismo nosotros hemos recibido gracia tras gracia, y una de ellas es ser hijos adoptivos de Dios. Vamos a hacer este domingo que celebramos el bautismo del Señor. Cuando lo celebremos, creo que es el 12, porque es de la Epifanía, vamos a hacer algo que se llama mi cumpleaños, pero el día del bautismo. Entonces ya iremos a montar una campaña. Estamos haciendo con Angélica, que está acá sentadita, está cuadrando una cancioncita. Entonces ya iremos a hacer el lanzamiento para que ustedes sepan. Y así que hemos recibido esa gracia de ser hijos de Dios de manera de adopción filial, y cada uno ese día entra a formar parte de esta hermosa familia de la Asamblea Santa, del pueblo sacerdotal, que somos todos los bautizados. Y dice: miren, Dios ha tenido un amor grandísimo porque nos ha llamado hijos de Dios, pues lo somos. Si nosotros nos quitan esa posibilidad de ser hijos de Dios, nos quitarían todo lo que tendríamos para vivir. Es como si sintiéramos un vacío en nuestra existencia. Pero sin embargo, nosotros, dice la palabra del Señor, que cuando cometemos pecados no conocemos el amor de Dios. ¿Qué pasa? Dice Juan: todo el que peca no lo ha visto ni ha conocido. ¿Qué dice Juan? Todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Y sabe que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. ¿En quién no hay pecado? En Jesús, en nuestra Madre María también. Y vamos al Evangelio ya con este preámbulo. Y dice que al ver Juan a Jesús, exclamó. Cuando se acerca Jesús a Juan, Juan exclama. Cuando alguna persona se acerca a nosotros seguramente también exclamamos, también saludamos, también sentimos un gozo. Si nomás usted siente susto cuando se acerca a alguien que lo va a robar, imagínense sentir a Dios que se acerca a uno para abrazarlo, para acariciarlo, para tenerlo ahí, supremamente importante. ¿Cómo es su comportamiento cuando Jesús se acerca? ¿Cómo hace usted para recibir el amor grande del Señor? ¿Cómo hace? ¿Cómo realiza? ¿O usted cómo se prepara día a día para recibir al Señor? ¿Y cómo lo recibe? En la Eucaristía. ¿Cómo lo recibe? Rezando el Santo Rosario, haciendo sus novenas. Cuando usted se acerca a comulgar, recibe también al Señor. Cuando se proclama la palabra de Dios, usted también está recibiendo al Señor. Pero ¿cómo estará nuestro corazón? ¿Cómo estaremos en esa sintonía con Dios? Fíjese que cuando no tenemos Wi-Fi, se nos cae la línea. Cuando no tenemos datos, no nos llegan los mensajes.
Y cuando usted no está conectado con Dios, también está, digámoslo así, está fuera del Señor. Por eso la conexión debe ser constante con mi Dios. Y esto que dice Juan, exclamó: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice Juan? Los cristianos tenemos muchos símbolos que nos identifican. Por ejemplo, cuando usted encuentra una cruz, significa que ahí ha muerto alguien, o han celebrado la exaltación de la cruz, o han puesto en el campo, ante estas lluvias, la gente cuando se está derrumbando coloca una cruz para que se pueda detener. Esto es una señal o un signo cristiano. También dentro de los signos cristianos que tenemos está el pez, también está el cordero. ¿Qué está? El cordero. Y fíjese que el pueblo de Israel en la cena pascual que decía: preparen un cordero para celebrar la Pascua, mátenlo tal día y cómanselo y ofrézcanlo, ¿cierto? Y también dice: coloquen sobre los dinteles de las puertas que ya han celebrado la Pascua, para que cuando llegue el maligno no entre a ustedes la plaga exterminadora. ¿Está hablando de quién? De el Cordero. ¿Y quién viene a ser el Cordero nuestro? Jesús. Sin mancha, sin pecado es el Cordero. Y nosotros en la Eucaristía, todos los días que los que participan, elevamos después de la consagración y decimos: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados todos los que somos invitados a la cena del Señor. ¿Usted qué dice? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solo una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Cierto? Estas palabras que también fueron pronunciadas por el centurión siguen hoy vigentes. Pero aquí quiero recalcar algo importante, que esto nos da o nos antecede el saludo de la paz, o mejor dicho, el signo de la paz. Y dentro de la norma litúrgica se dice lo siguiente: hay que darle la paz al que está a la derecha, al que está a la izquierda, al que está delante y al que está atrás. ¿Cómo se da la paz? ¿Al que está quién? Muy bien, pasemos una dinámica. Y ya, pare de contar, ¿cierto? Usted no es el presidente de la misa que comience a saludar allá, ni la reina para estar enviando besitos a la gente. Estamos en una ceremonia que es sagrada. Por tal motivo, la liturgia hay que vivirla como nos dicen las rúbricas. No es que el Padre sea las rúbricas, sea normas, no, porque esto nos enseña. Tenga a sus hijos al lado. Si quiere darle la paz, pues después se la da, porque usted ya con el saludo está saludando a la asamblea, está saludando a sus hermanos. Entonces, eso de la paz es un relajo totalmente de las personas. Entonces el Padre termina el canto del Cordero de Dios y entonces la gente saludándose. Y uno dice: bueno, ¿pero qué? Pues hay que tener paciencia y respirar profundo. Pero eso deberíamos sí constantemente aprenderlo. Pero también, cuando hacemos este gesto, usted mire a Jesús, el Cordero de Dios. No se clave así a mirar ahí al suelo. ¿Qué está mirando? Está mirando a ver si los seminaristas que estos días no están hicieron aseo o no. Está mirando si la banca está sucia o si cae alguna gotera, o está mirando para otro lado. Es un momento
simbólico, inerrable, grande, en el cual usted tiene que mirar a ese Cordero de Dios que le está quitando sus pecados, y no se me distraiga, ni se me duerma, ni comience a dar las mujeres con esos tacones ahí que a veces me asustan. Pero bueno, esto solamente no es un regalo, solamente cosas de la liturgia que a veces no le enseñan a uno. Así que este es el momento en el que Jesús nos quita los pecados. Ahora, cuando tenemos pecados dentro de nosotros mismos, los pecados se cometen conmigo mismo, con los demás y por supuesto con Dios. ¿Con quién? Conmigo mismo, con los demás Y con Dios. Eso, ofendemos. Siempre en el pecado vamos ofendiendo ¿a quién? A Dios. Y consigo mismo también, porque usted se ofende consigo mismo, y a esos pecados que usted hace en contra de sí mismo, está perdiendo la gracia que hemos recibido en el sagrado bautismo. Por eso le dicen mucho desgraciado, o mucha desgraciada, porque no tiene la gracia, ¿cierto? Es el peor insulto que le pueden hacer a uno cuando le dicen que no tiene gracia, no tiene nada, está en cero, está atado, está afuera. Por eso, queridos hermanos, los pecados que uno comete es importante reconocerlos, y cuando usted reconoce sus pecados, Dios le perdona. Dice el profeta Isaías que aunque sus pecados sean rojos como escarlatas, Dios te los perdonará. ¿Qué dice Isaías? Muy bien. ¿Quién comete pecados? Todos. Independientemente, cometemos pecados. San Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. ¿Qué dice San Pablo? Haga el acento. Sobreabundará. ¿Qué? La gracia. ¿De quién? De Dios. Dios sabe nuestra fragilidad humana. Dios conoce que nos equivocamos. Dios conoce que no somos los mejores, pero por lo menos sí, como dice Juan el Bautista, hay que ir en ese camino de la conversión. Nosotros le podemos ofrecer todo a Dios: nuestra enfermedad, nuestro mal genio, nuestros disgustos, todo lo que usted quiera ofrecerle a Dios. Pero lo que sí usted no puede ofrecerle a Dios es su pecado. ¿Su qué? Su pecado. Porque Dios espera que yo me arrepienta. Dios espera, como dicen cuando uno se va a confesar en los 5 pasos, que tenga dolor de mis pecados, porque Dios te perdonará. Y sigue diciendo Juan: este es de aquel que yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Está haciendo referencia Juan, recuerde, al prólogo. Desde el principio existía la palabra, y la palabra era el verbo, y estaba junto a él, y yo conocía ya. Y sigue diciendo: el Señor me envió a bautizar y me dijo lo siguiente: aquel que yo bautice y se pose sobre él como paloma, el Espíritu Santo, ese es. Fíjese que se pose, que el Espíritu baje del cielo como una paloma. ¿Cómo qué? El Espíritu Santo no es una paloma. ¿El Espíritu Santo qué? Porque muchos dicen que el Espíritu Santo es una paloma. Dicen: bajó del cielo como una paloma, como algo simbólico que quiere representar. ¿Por qué la Biblia o la iglesia tiene tanta simbología? Porque es que esta mente que yo tengo es una mente muy reducida. Entonces yo necesito de símbolos, necesito de signos para poder comprender lo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Ya arreglamos el reloj. Ese reloj como que nos dañó.
no está funcionando, le faltan pilas como el Padre. Bueno, seguimos, ya vamos a terminar. Y dice que se posó como una paloma. Ese es de quien Juan estaba hablando. Y dice, Él los bautizará con agua y con Espíritu Santo. Y yo doy testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién lo está diciendo? Juan el Bautista. Por eso, queridos hermanos, pidámosle a Dios la gracia de convertirnos, de extirpar, de quitar, de aniquilar, de aborrecer todas aquellas cosas que nos hacen daño, como situaciones que nos desvían del camino de Dios. Que el Señor en su divina gracia nos siga bendiciendo, nos siga acompañando y que cada día seamos mejores cristianos. Que así sea. Con el Padre, presentemos al Señor.